Estamos hablando acerca de la infinita gracia y he empezado hablando acerca de una revolución, la gracia revolucionaria. Y para entender la gracia de Dios, querida familia, debemos entender que la tenemos que mantener pura. No podemos mezclar la gracia con nada. Si mezclamos la gracia, la esencia de la gracia se va a tergiversar y no la vamos a entender. Muchas personas malentienden la gracia de Dios o dan por entendido ciertas cosas porque simplemente la mezclan con obras o la mezclan con la ley. La ley y la gracia son cosas totalmente distintas. No es que una complementa a la otra. La gracia de Dios es el favor inmerecido. Es un regalo de parte de Dios. Debemos entender que la ley habla de cómo el hombre debería ser. Y la gracia nos revela la naturaleza de Dios, de quién es Dios en realidad. Quiero mostrarte algunas diferencias. Por ejemplo, el primer milagro que Moisés hizo fue convertir el agua en sangre. Esto nos resalta muerte. En cambio, el primer milagro que Jesús hizo fue convertir el agua en vino. Y eso nos está resaltando y nos llama la atención a celebración y vida. Bajo la ley, Dios demanda que el hombre sea salvo por el resultado de sus obras. Bajo la gracia, Dios pone su ley en nuestro corazón y nos da la gracia como un regalo. Bajo la ley, el pecado y las transgresiones son castigadas hasta la cuarta generación con maldición. En cambio, bajo la gracia de Dios, Dios mismo, otra vez, pone su ley en nuestro corazón. Y Él mismo dice, nunca más me acordaré de tus pecados. Nunca más me acordaré de tus transgresiones. El problema es que por mucho tiempo se ha predicado una mezcla de gracia y una mezcla de ley, llegando las personas a ser dañadas, generando religiosidad en la vida de las personas. Por ejemplo, se predicaba de esta manera o se predica de esta manera, que si obedeces a Dios, Dios te va a bendecir. Si desobedeces a Dios, Dios te va a maldecir. Suena bien decir obedece a Dios porque Dios te va a bendecir. No desobedezcas a Dios, es peligroso. Sí, suena bien, pero no es el mensaje, no es la esencia. Somos bendecidos no por lo que hacemos, somos bendecidos por la obra completa de Jesucristo. Hagas bien o hagas mal, Jesucristo ha muerto por tus pecados. Ahora, el hecho de la salvación no está en función a lo que tú haces o a lo que tú dejas de hacer. Somos bendecidos por su gracia. Su gracia nos ha alcanzado trayendo salvación. Si vamos a predicar la ley, deberíamos hacerlo tal como Jesús hizo. Jesús elevó, extrapoló la ley al grado que deberíamos predicar. Y Él, por ejemplo, decía, si tu ojo es ocasión de caer, quítatelo. Si tu mano es ocasión de caer, sácatela. Si un hombre mira a una mujer para codiciarla, Jesús decía, de cierto te digo que ya lo has hecho. Ese es el nivel en el cual deberíamos predicar la ley, en el cual deberíamos poner la ley. Un punto en el cual el hombre no puede alcanzar a cumplir. Pero ¿qué hacían los fariseos? Los fariseos lo que hacían era suavizar la ley para que ellos mismos puedan cumplirla. Y ese no es el propósito. Al igual que la ley, Jesucristo pone en un extremo la gracia. Él se encuentra con una mujer que había sido encontrada en pleno acto de adulterio y Él le toma de la mano y le dice, ¿dónde están? No, bueno, no literalmente no le toma de la mano, pero la gracia de Dios le alcanza y le dice, ¿dónde están los que te condenan? Y ella le dice, mirando alrededor no había nadie. Jesús le responde y le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Bueno, tú estás entendiendo, yo estoy haciendo esto intencionalmente para llevar a un punto en el cual resolver el asunto del pecado a través de la gracia. Muchas personas malentienden y piensan que la gracia de Dios es el permiso para pecar o es una licencia para pecar. Y hoy día quiero hablarte de dos factores importantes acerca de la gracia de Dios. Quiero hablarte acerca de dos cosas que van a beneficiar tu vida cuando hablamos de la gracia de Dios. Número uno, no podemos nosotros caminar
o bajo la ley o bajo la gracia. O decidimos estar en un lado o decidimos estar en otro lado. Y vivir bajo la gracia, lo primero que hace es nos libera de pecado. Mira lo que dice Romanos 6:14. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio viven en la libertad que la gracia de Dios les da. En la libertad de la gracia de Dios. El pecado ya no es nuestro dueño. El pecado ya no es nuestro Señor, sino que ahora vivimos en la libertad de la gracia de Dios. La gracia no es una licencia para pecar. La gracia es el poder y el dominio de Dios sobre el pecado. Hemos sido llenos de su gracia y esa su gracia nos da autoridad y nos da dominio sobre el pecado. Tu capacidad para no pecar está limitada a tus acciones. Tú puedes decir, no, yo ya no voy a pecar. Yo por mis propias fuerzas lo voy a dejar esto. Y sabes, es limitado. Uno intenta y al día siguiente vuelve a fallar. Intenta 2 semanas y la tercera vuelve a fallar. Pero quiero que sepas algo, la gracia de Dios es inmensurable. La gracia de Dios no está limitada como tus fuerzas, como tu voluntad propia para no hacerlo. En cambio, la gracia de Dios es sobrenatural y te ayuda, te capacita, te habilita y cambia tu manera de pensar. Entonces, el punto número 1 es que somos libres del pecado. La gracia de Dios nos ha hecho libres de la cautividad del pecado. Sin la gracia éramos esclavos del pecado. El pecado era nuestro Señor, pero a través de la gracia hemos sido hechos libres. El verso 14 dice, el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven bajo la libertad de la gracia. El punto número 2 que quiero hablarte hoy te va a sonar ideal y te va a conectar con este primer punto. Es que la bondad de Dios produce arrepentimiento. Cuando hablamos de la gracia y hablamos del pecado, normalmente las personas dicen, ¿y por qué los que predican gracia no predican arrepentimiento? Porque quiero que sepas algo. La religión te dice, arrepiéntete para que puedas ser agradado delante de Dios. La religión y la ley dice que tú tienes que arrepentirte para que Dios pueda amarte, para que Dios pueda hacer algo para ti. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, el verso 16. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia. Acerquémonos a su trono confiadamente para alcanzar misericordia. Misericordia es no recibir lo que merecíamos y hallar gracia para el oportuno socorro. El proceso de arrepentimiento no es algo que nosotros hacemos para acercarnos a Dios. El arrepentimiento, la palabra arrepentimiento es la palabra original metanoia en griego, que significa cambio de mente, cambio de dirección. Y esto, si pudiésemos hacerlo sin la gracia de Dios, no necesitásemos su gracia y en vano habría muerto Jesús. Pero es al revés. Nosotros necesitamos de su poder, de su gracia, de su misericordia para producir arrepentimiento. Entonces nos acercamos confiadamente a Él, al trono de la gracia, para primero hallar misericordia y luego gracia para el oportuno socorro. El arrepentimiento ocurre a través de la bondad de Dios. La bondad de Dios produce en nosotros arrepentimiento. Te recuerdo una vez más la mujer que fue hallada en pleno acto de adulterio. Jesús no le dijo, ¿te has arrepentido? ¿Estás arrepentida de este bochorno que has vivido? No, Jesús le dice, ¿dónde están los que te condenan? Ni yo te condeno. La ley decía que deberían apedrearla, pero Jesús viene y le dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Es allí donde la gracia opera, donde tú te encuentras con el amor bondadoso de Dios.
agarrando de su gracia, esa gracia que nos ayuda a no pecar, esa gracia que nos capacita para no pecar. Muchas personas piensan que Jesús vino a cumplir la ley, pero el mayor problema entre Jesús y los fariseos era que Jesús no cumplía la ley. No le era lícito ciertas cosas, hacerlas en sábado, pero él las hacía. Jesús no vino a cumplir la ley. Jesús fue el cumplimiento de la ley. Jesús en la última cena dijo: este es un nuevo pacto, un nuevo tiempo. Está cambiando la historia. Hay un antes y un después. Y yo quiero desafiarte a ti a que puedas aplicar estos dos puntos. El primero, que seas libre de pecado. Que ya no vivas tratando de agradar a Dios por tus fuerzas, sino que vivas agradándole a Dios en la gracia. Segundo, que no trates de buscar a Dios con actos de remordimiento o un arrepentimiento disfrazado, sino que te acerques a Dios en plena libertad, tal como eres, para hallar su gracia y oportuno socorro. Yo no sé lo que tú estás pasando, yo no sé lo que tú estás viviendo hoy, pero sí sé algo, que la gracia de Dios es infinita. Y es una gracia revolucionaria que va a cambiar tu mente, va a cambiar tu paradigma de vida y va a cambiar el resto de tus días.